Para eso la doctora Silvia va a exponer este caso. ¿Le escuchamos, doctora? No puedo apagar el celular ese porque está lejos de mí. Dale, ahora empiezo. Bueno, buenos días para todos. Se ve bien, ¿verdad? No les pregunté. ¿Se ve y se escucha bien? Se ve y se escucha perfectamente. Bueno, sí. Entonces vamos a empezar viendo la prueba de tipificación sanguínea para determinar el grupo sanguíneo, para lo cual se utiliza una técnica de aglutinación de los glóbulos rojos. Entonces lo que hacemos es detectar los diferentes antígenos que están presentes en la membrana de los glóbulos rojos, que son A, B, O y el factor RH o D. Y la presencia o ausencia de estos antígenos determina los grupos sanguíneos. Entonces vamos a utilizar estos reactivos comerciales que están compuestos por anticuerpos específicos para cada antígeno. Entonces en una plaquita colocamos una gota de cada reactivo, el anti-A, el celeste, el anti-B, que es amarillo, y el anti-D, que es el anti-RH de color, o sea, que es incoloro. Y también colocamos una gota de solución salina que nos sirve para detectar autoaglutinación de glóbulos rojos. Luego colocamos 50 microlitros de sangre total con EDTA y mezclamos bien con diferentes palillos. Recuerden siempre seguir este orden de colocación de los reactivos para evitar confusiones. Entonces, ahí homogeneizamos por 2 minutos de esa manera, de manera suave. Y luego de ese tiempo vamos a observar la presencia o no de aglutinación. Entonces, con el primer paciente no aglutina ni con anti-A ni con anti-B, pero si aglutina con el anti-RH, entonces decimos que es del grupo O, RH positivo, y también nos fijamos en esta parte de solución salina que no aglutina. Si llega a aglutinar acá, lo que hacemos es lavar los glóbulos rojos con solución salina para eliminar interferencias y repetir la tipificación. Con el segundo paciente hacemos el mismo procedimiento. Aglutina solo con anti-A y anti-RH. Entonces, del grupo A, RH positivo. Con la tercera muestra, lo mismo. Acá aglutina con anti-B y anti-RH, entonces del grupo B, RH positivo. La cuarta muestra acá aglutina con anti-A, con anti-B y anti-RH. Entonces va a ser el grupo AB, factor RH positivo. Y finalmente con la quinta muestra vamos a ver que no aglutina con nada. Entonces la persona es el grupo O, factor RH negativo. Bueno, y ahí vemos un resumen de todas las plaquitas. Bueno, ahora vamos a ver la aglutinación con partículas de látex y como ejemplo tenemos la determinación de proteína C reactiva o PCR.
Entonces las partículas de látex van a servir de soporte y pueden estar unidas a cualquier molécula. En este caso están unidas a anticuerpos anti-PCR porque vamos a utilizar para determinación de PCR. Entonces usamos esa plaquita de color oscuro para una mejor visualización de la aglutinación y tenemos dos muestras, o sea, las muestras de suero de dos pacientes. Ponemos cada muestra de suero en contacto con una gota del reactivo, mezclamos y vamos a homogeneizar por 2 minutos y luego vamos a observar la presencia o no de aglutinación. Entonces vemos que la primera muestra aglutina y la segunda no aglutina. Entonces, en el primer caso, cuando la PCR es positiva, hay que hacer diluciones seriadas para semi-cuantificar y se informa el título de la última dilución que aglutinó, como en este caso. Bueno, y la siguiente técnica que vamos a ver es la inmunocromatografía, y que es una técnica cualitativa, es decir, obtenemos un resultado positivo o negativo y vamos a realizar la determinación del antígeno de superficie de la hepatitis B. Entonces se incuba acá la muestra del paciente y va a mirar por capilaridad junto a un anticuerpo conjugado que trae el cassette. Entonces en esta zona de test vamos a tener un anticuerpo de captura que se va a unir al antígeno de superficie si está presente, y en la línea de control está inmovilizado el anticuerpo anticonjugado y siempre se tiene que colorear, ya sea con muestras positivas o negativas. Si no aparece una rayita acá, se invalida el test. Entonces, lo que vamos a hacer es colocar 100 microlitros del suero del paciente en esta zona, en la zona S. Y también vamos a colocar una gota del buffer. Eso se va a incubar durante 15 minutos y la muestra va a ir migrando por capilaridad. Acá vemos que se coloreó solamente la línea de control, entonces el resultado es negativo para el antígeno de superficie. No se coloreó la línea de test y en este ejemplo sí ya tenemos una reacción positiva porque observamos las dos rayitas. Se colorearon ambas líneas. Bueno, y ahora vamos a ver la cromatografía de intercambio iónico. Vamos a realizar la determinación de hemoglobina glicada y se utiliza sangre total con EDTA. Entonces, como vimos ahí, tenemos que homogeneizar bien la sangre total y luego vamos a añadir una porción a la solución hemolizante con el objetivo de lisar los glóbulos rojos y liberar la hemoglobina a la solución. Entonces vamos a tomar 100 microlitros de sangre total y ahí limpiamos con cuidado el exterior de la puntera para asegurarnos de que la cantidad que medimos sea la exacta. Agregamos a la solución hemolizante y la pipeta se aprieta varias veces para que toda la sangre vaya a la solución. Se mezcla apretando hasta el primer toque. Bueno, después
Para acelerar el proceso de hemólisis, vamos a colocar el tubo en un vórtex. Van a ver que una vez que se produzca la hemólisis total, cambia el color de la solución, se va volviendo más traslúcida. Fíjense. Bueno, eso se deja reposar 5 minutos y ya tenemos la hemoglobina libre en solución, y ahora lo que vamos a hacer es separar las fracciones de hemoglobina, y para eso vamos a utilizar una matriz de intercambio iónico que apareció ahí. Entonces, el fundamento de esto que vamos a ver es que la resina de intercambio iónico tiene carga negativa. Entonces, va a tener afinidad por moléculas con carga positiva, y como la hemoglobina glicada tiene menos carga positiva que la hemoglobina no glicada, va a quedar menos retenida en la resina. Entonces, lo que hicimos es pipetear 100 microlitros del hemolizado y añadir a la matriz de intercambio iónico. De esa manera. Ahí añadimos a la matriz y agregamos un separador a una distancia de 1 centímetro de la resina, y ese separador tiene una membrana permeable a los líquidos. Entonces vamos a homogeneizar durante 5 minutos para que todas las fracciones de hemoglobina entren en contacto con la resina, y luego de los 5 minutos apretamos de esa manera el separador, y en el tubo acá va a pasar la hemoglobina glicada, que es la que se retuvo menos a la resina, y las demás fracciones de hemoglobina van a quedar pegadas a la matriz. Ahí queda la hemoglobina glicada. Bueno, lo siguiente es determinar la hemoglobina total, porque la hemoglobina glicada se expresa como un porcentaje de la hemoglobina total. Entonces mezclamos bien la muestra de sangre total y vamos a pipetear 20 microlitros de la sangre. Nuevamente limpiamos con cuidado el exterior de la puntera. Y agregamos a 5 mililitros de agua destilada. Eso mezclamos bien. Tapamos el tubo con un parafilm y vamos a mezclar por inversión del tubo. Entonces ahí terminamos ya la preparación de la hemoglobina total, y ahora vamos a leer las absorbancias de ambas en el espectrofotómetro. Primero leemos la absorbancia de la hemoglobina glicada. Registramos el valor y luego vamos a leer la absorbancia de la hemoglobina total. Ahí colocamos en la cubeta. Y anotamos también. Bueno, el siguiente paso es hacer los cálculos. Tenemos 3 datos: la absorbancia de la hemoglobina glicada, de la hemoglobina total y el factor. Este factor se obtiene procesando una solución calibradora que viene con el reactivo de igual manera que las muestras. Y en este caso salió este valor de 10,5. Y vamos a utilizar esta fórmula y reemplazar los valores. Absorbancia de la hemoglobina glicada sobre absorbancia de la hemoglobina total
por el factor de calibración. Obtenemos un valor de 5,5% que está dentro del rango de referencia que es este, menor a 5,7. Bueno, y lo siguiente que vamos a ver es la técnica de inmunodifusión radial. Utilizamos esta plaquita, en este caso es para la determinación de IgG, y la placa tiene un gel donde está disperso el anticuerpo. En este caso son anticuerpos anti-IgG. Entonces, lo que hacemos es pipetear la muestra en esos pocillitos que se ven, y la muestra de suero va a difundir en forma radial y va a ir formando unos inmunocomplejos con el anticuerpo del gel y se van a formar unos halos de precipitación. Y luego de colocar la muestra, se incuba durante 48 horas para el caso de la IgG, y luego se mide el diámetro del halo que se forma, que es directamente proporcional a la concentración de IgG de la muestra. Y acá tenemos una plaquita para determinación de IgM. El procedimiento es el mismo, pero la incubación es de 72 horas. Y bueno, y hasta ahí llegamos con esto. No sé si tienen alguna consulta o si no, ya pasamos con la doctora Mirta. Doctora Mirta. Bueno, gracias, doctora. Bueno, chicos, esta clase que se les ha presentado en este momento, este video, es un video que trabajosamente hacían ustedes en vivo, ¿verdad? Ya que el alumno realizaba todas estas pruebas, o sea, hacíamos una extracción de sangre hecha por ustedes y luego elegían su paciente. Cada mesada tenía 1 o 2 pacientes, y a todos ellos, a los 2 pacientes, se le hacía el grupo sanguíneo, la hemoglobina glicada, la hepatitis B, y luego se le hacía su IgG, su IgA y su IgM, ¿sí? Y se hacía ¿cómo se llama? El énfasis de que si bien ustedes no son analistas, ¿verdad? El criterio que nosotros optamos en la cátedra es que adquieran ustedes actitudes que sean completamente éticas, de respetar perfectamente al paciente, ¿verdad? Porque si bien es cierto, estaban practicando, ese paciente necesitaba tener un resultado perfecto, ¿sí? Y siempre lo hemos logrado. Tenemos la satisfacción de que son muy pocas las personas que son apáticas, ¿sí? La mayoría son muy activas. Bueno, esta técnica de aglutinación que les mostró la doctora Silvia con dos preparaciones, como el grupo sanguíneo y las pruebas en látex, es una técnica muy interesante, ya que es una técnica que permite macroscópicamente observar el resultado, y es una técnica que no requiere ninguna aparatología y es accesible económicamente. Mediante esta técnica, donde hay unión antígeno-anticuerpo, podemos, como vimos, hacer los grupos sanguíneos con su factor RH, pero también con las partículas de látex podemos realizar el estudio de numerosas determinaciones que son sumamente importantes que ustedes entiendan. La proteína C reactiva, que muchísimo ya hablamos de la proteína C reactiva a lo largo de nuestro trabajo, es una proteína de fase aguda que le está indicando a ustedes un pronóstico sobre la situación
inflamatoria o infecciosa del paciente, pero recuerden que no les dice dónde está el foco. Tiene que ser deducido, diagnosticado por ustedes. Esta otra, la antiestreptolicina O, es para la fiebre reumática. El factor reumatoideo es para la artritis reumatoidea. La BDRL es para la sífilis. Todos estos se pueden hacer por este método, ¿sí? Y en la forma de hacer, el grupo sanguíneo, chicos, es sumamente fácil de hacer, ¿verdad? Pero tienen muchísima gente que tiene totalmente errado esta determinación, porque en algunos casos se hace con una gotita del dedo. Eso está totalmente desfasado. Ustedes, dentro de su sistema de trabajo, al hacer un pedido, un preoperatorio, siempre deben pedir, aunque tengan anotado en la ficha, aunque les traiga el carnet, debe ser el pedido del grupo sanguíneo, ¿sí? No se vayan a olvidar de ese detalle. Debe estar en su protocolo el grupo sanguíneo antes de una operación. Se recomienda, o sea, no es que es recomendable, es necesario tomar la muestra con anticoagulante. Puede ser cualquier anticoagulante, EDTA con mayor asiduidad, con heparina o con citrato, en el que estén todos los componentes. Y se realiza siempre teniendo como parámetro, como vieron ustedes en la práctica, también con solución salina. Si aglutina ahí con solución salina, tiene autoanticuerpos del paciente y hay que hacer otro procedimiento para llegar al final. Si vos le quitas del dedito nada más, esa observación no se puede hacer, ¿sí? Bueno, les recomiendo entonces que siempre tengan en su cerebro que tienen que pedir siempre el grupo sanguíneo antes de la operación. Acá vemos la reacción en látex. Pusimos como ejemplo la famosa proteína C reactiva, en el cual a este paciente, al unirse el antígeno con el anticuerpo y el reactivo, ha aglutinado y dado positivo. Este otro paciente no ha dado negativo. ¿Cómo se informan estas situaciones? Se pueden informar en forma cualitativa o lo ideal y lo bueno es hacerlo cuantificado, ¿sí? ¿Por qué? Fíjense ustedes, si nosotros le informamos positivo, le estamos diciendo que hay una situación inflamatoria o infecciosa en el paciente, pero no le decimos hasta cuánto llega la alteración de esta proteína de fase aguda. Es diferente a que nosotros le pongamos positivo 320 miligramos por decilitro, que decirle solamente la palabra positivo. Es diferente decirles 320, hoy a las 8 de la mañana entra tu paciente, entra con una feroz infección, una peritonitis, y se le piden muchísimas otras cosas, entre las cuales está la proteína C reactiva. Una vez que vos le trates de la peritonitis, o sea, de la enfermedad de base, se va haciendo el seguimiento del paciente, ¿sí? Entonces, en el seguimiento del paciente se incluye nuevamente la proteína C reactiva. Y esa proteína C reactiva te está pronosticando si tu tratamiento está adecuado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en vez de 320 va a empezar a ser 180, 80, 40, hasta inclusive alguna vez ponerte 5, que es el valor negativo. Entonces, es secuencial.
te sirve muchísimo esta situación para titular las cosas, ¿sí? La misma cosa ocurriría cuando vos tengas un paciente con sífilis. El análisis que se hace para la sífilis se denomina BDRL. Nosotros sí te informamos reactivo o no reactivo. Cuando es no reactivo, 0 estrés, ¿sí? Porque no tiene. Pero si te formamos solamente reactivo, no podés tomar las medidas como para poder visualizar, en este caso ya en forma muy estricta, el tratamiento de ese paciente. Porque si le sale 1 en 640 al inicio, le vas a aplicar la dosis de la penicilina. A los un mes tenés que volver a pedirle y así sucesivamente, ¿verdad? Y eso debe ir bajando el título para adecuar la dosis y para ver que está funcionando bien ese medicamento en ese paciente, ¿sí? Entonces, tiene mucha importancia esta técnica, tiene mucho valor, ¿sí? Ahora bien, si por ejemplo, tenía una persona, doctora. A ver, Valeria Ramos. Hola, profe. ¿Qué tal, Valeria? Habiendo escuchado esta clase, decime una cosa. Si yo te pongo un día solamente positivo, suponete que vos estés, qué sé yo, me pusiste hemograma PCR y yo te informo positivo, nada más. Esto está correcto. Puedo ponerte positivo o negativo. Ahora, ¿te sirve a vos este resultado cualitativo o vas a pedirme cada 6 horas o me vas a pedir cuantificar o me vas a decir, bueno, está bien, ya con esto ya yo me puedo manejar? ¿Qué vos opinás, Valeria? Profe, la verdad no estaría segura. Puede ser... No importa si no estás segura, estamos aprendiendo recién, Valeria. Podés libremente hablar, ¿sí? Se podría decir que hay que repetir. Bueno, podemos repetir, pero si te vuelvo a poner otra vez positivo, ¿qué pasaría? Suponete que vos acá sea un paciente con pancreatitis. ¿Te acuerdas de la pancreatitis? Que tenía que salir la amilasa, la lipasa alta, el calcio bajo, la proteína C reactiva altísima. Es una enfermedad gravísima. Pero yo solamente te pongo positivo. Vos, por supuesto, que vas a trabajar en la pancreatitis, le vas a empezar a cuidar a tu paciente. Y suponete que a las 24 horas o a las 6 horas me volvés a pedir una batería para ese paciente, entre las cuales te incluye la PCR. ¿Cómo estaría la PCR si es que va bien tu tratamiento? Podría ser que tiene que dar negativo o va a mantenerse. Si es que va bien el tratamiento. Seguro que va a estar todavía positivo. Okay. Lo que acá tenés que hacer, Valeria, es cuantificar, ¿verdad? Porque si no, vos no podés. Este solamente te sirve así un flash positivo, ¿verdad? Pero no te sirve para pronosticar lo que vos estás haciendo, para deducir lo que... Viste que esta proteína es muy, ¿cómo amplia. que se llama? Es muy amigable, ¿verdad? Muy amigable, pero no te dice pues dónde está el problema. Vos estás tratándole de la pancreatitis y esto tiene que ir disminuyendo. Entonces, la idea es que vos, si no te presenta el laboratorio en forma cuantitativa,
pidas PCR cuantitativo. ¿Sabes por qué te digo esto, Valeria? En los hospitales, por lo general, se cuantifica porque tenemos ya una automatización, ¿verdad? Pero si vos envías a un privado, a una criatura, por ejemplo, ¿verdad? Y pones solamente PCR, nosotros te vamos a poner positivo o negativo, nada más, ¿sí? Si vos me pones cuantita y te voy a cobrar, suponete, 40.000, ¿verdad? Pero si vos me pedís cuantificado, yo te tengo que cobrar mucho más. ¿Por qué? Porque tengo que hacer muchas diluciones para darte el título del paciente. ¿Comprendes? Sí, profe. Ok. Valeria, ya que estamos, decime un poco qué antígenos posee el individuo que tiene el grupo AB. Antígenos. ¿No te acuerdas? Anti-A, anti-B puede ser. Cuando vos me decís anti-A, vos me estás diciendo un anticuerpo. Yo te estoy pidiendo el antígeno. Perdón, AB entonces, ¿verdad? AB, exactamente. ¿Y tiene anticuerpo? Eso ya dieron todo en fisiología. Sí. Digo yo. No tiene. No tiene anticuerpo. Y decime, ¿con qué, si esta persona necesita una transfusión, quiénes le pueden dar? ¿Todos? Todos. Pero el factor RH también puede ser positivo o negativo, o tiene que ser perfectamente compatible con su grupo, con su factor. Podemos mezclar si este señor Puede ser Benítez cualquiera. es positivo o negativo. Sí. ¿Ah? Sí, Si que este puede ser señor, positivo como negativo el factor RH. pero si este señor es AB positivo, ¿podemos ponerle AB negativo? Ahí no. No, espera. Negativo nomás. Si esta persona es Si es negativo, positivo nomás. Y al revés sería. Si es positivo, ¿con quién le voy a mezclar? ¿Con quién me tiene que dar? ¿RH positivo con RH positivo o puedo hacer el cruce? No puede ser con positivo y negativo, profe. No. No me estoy hablando, la verdad. Mira, el factor RH debe ser perfecto. Si tu paciente es del grupo AB RH positivo, la persona tiene que ser A positivo, B positivo, AB positivo o positivo. ¿Sí? Tiene que coincidir su factor RH. Porque esta persona pues recibe de todo. Pero ese recibimiento tiene que ser perfectamente con su RH. ¿Está? Ok. Dale. Gracias, profe. Sí, entendí. Bueno, no me acordaba, la verdad. Bueno, dale. La otra técnica, la inmunocromatografía que hicimos. Vieron que esta inmunocromatografía se denomina también test rápido. Nosotros en la cátedra tenemos esta presentación del antígeno de superficie, HBsAg para la hepatitis B. ¿Por qué decidimos hacer esto? Porque este tiene un valor increíble, especialmente para hacer un screening, ¿verdad? Porque estas son pruebas rápidas, que no son muy costosas y que se obtienen el resultado en forma rápida. Y tiene bastante sensibilidad, ¿sí? Mediante esta prueba de inmunocromatografía se puede saber
aproximadamente en 20 minutos y se realiza la mayoría en suero, ¿sí? La beta-HCG, el antígeno de la hepatitis B, el anticuerpo de la hepatitis C, el VIH, miren, VIH, el antígeno del dengue y les voy a poner el antígeno. Esto vamos a conversar enseguida. Y a través de otros materiales que son los hisopados, podemos hacer la influenza A y B y actualmente el SARS antígeno en hisopados, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la ventaja de esta prueba? Que inmediatamente te podemos decir positivo o negativo. Solamente te podemos decir eso. Positivo, famoso, las 2 rayitas. Y negativo es cuando tiene solamente el control. Si no tiene el control, se elimina el material y se vuelve a realizar, ¿sí? Ahora, esta técnica tiene una importancia en la emergencia, en la urgencia, ¿sí? Ya que si vos tenés una paciente al cual le vas a meter una radiografía con contraste, debes saber primero si no está embarazada. Si tenés un accidentado, ¿sí? Tenés que pedir esta prueba del HBsAg y por supuesto el VIH también. Específicamente hay que pedir esto. ¿Por qué? Porque la hepatitis B contamina el instrumental y no hay forma de solucionar esto porque hay que poner a altísimas temperaturas para que pueda morir el virus activo. Porque si tiene HBsAg el paciente, te está indicando que ahora está enfermo y es de alta contagiosidad. Sin embargo, un paciente con VIH positivo, al lavar la mesada o el lugar donde está con hipoclorito, el virus muere afuera. En el cuerpo es astuto, pero es a la inversa de la hepatitis B. La hepatitis B es tontito, es tranquilo dentro de nuestro cuerpo y se enloquece fuera de ellos. Por eso es la importancia que se tiene esta prueba. Ahora, esta prueba tiene sus limitaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque solamente te puede decir positivo o negativo. En este caso, un paciente que tenga hepatitis B va a tener inmediatamente positivo y va a perdurar un cierto tiempo, ¿sí? Luego de eso ya van a aparecer todos los anticuerpos ya, que están dentro del virus en la parte del core, ¿verdad? En la parte de adentro. Es un virus DNA. Ustedes actualmente probablemente se vacunaron, espero que sí, ¿verdad? Porque tenían HBsAg negativo. Nuestra población, por lo general, no tiene este virus como propio. Por eso asumimos que podemos vacunar, ¿verdad? Ahora, en los recién nacidos, en los niñitos, ya está dentro de la cartilla de vacunación la hepatitis B. Y en un tiempo más, cuando ustedes ya sean padres o abuelos, va a estar erradicada la hepatitis B. Mientras tanto, en ustedes y más todavía nosotros que somos ancianos, vamos a tener que vacunarnos. Y actualmente lo que ustedes tienen que hacer es pedir el HBsAg, ¿sí? Anticuerpo contra este. Y tienen que tener valores muy elevados, no solamente de 10, 500, 600, 1500, para que puedan estar seguros que si se contagian, lo van a hacer en forma suave. El contagio es exactamente igual como el VIH y como la hepatitis C.
contacto sexual, perinatal y por accidentes de punción y transfusiones, ¿sí? Lo que más hay en el hospital es accidente de punción. Entonces, este método de inmunocromatografía te permite tomar las medidas necesarias, pero tenemos un pero, ¿sí? Cuando ustedes se cortan, se clavan y quieren saber, la primera opción para el VIH es hacer por este método, es el método rápido, pero tenemos que tener el consentimiento informado por escrito, firmado del paciente y del que se clavó, ¿sí? No podemos hacer sin ese papel. Si ustedes piden como un preoperatorio, porque se pide muchísimo la serología, tienen que comunicarle a su paciente que van a pedir por protocolo esta serología en la que se incluye el VIH. El paciente debe estar informado porque le crea una psicosis al paciente. Hasta que no se descubra, hasta que no se manifieste de otra manera el VIH, le causa problemas al paciente, ¿sí? Entonces, no se olviden de ese pequeño detalle. Ahora, si te sale, no se informa lo del VIH positivo y negativo, se informa reactivo o no reactivo. Si te sale reactivo, si a mí me sale reactivo en el laboratorio, no puedo informarle al paciente esa situación. Tengo que llamarle a su médico para decirle en forma personalizada ese resultado que no es confirmatorio. Vamos a ver cuáles son los análisis que se pueden confirmar. ¿Por qué? Porque si nosotros le ponemos reactivo, podemos hacerle un gran daño al paciente psicológicamente, ¿sí? Y no se puede hacer eso. Así es que hay que tener mucho cuidado con la confidencialidad del paciente. Actualmente nosotros en el hospital solamente nos manejamos por número de cédulas e iniciales del paciente. ¿Por qué? Porque ese resultado se va a la ventanilla, se va a diferentes lugares y la confidencialidad es algo de la bioética que se debe respetar, ¿sí? Bueno, una persona, por favor. Entonces, lo que les quiero comentar, que esta inmunocromatografía te da positivo o negativo, nada más. ¿Sí? Bueno, le llamo a José Servián. Hola José, ¿cómo estás? José, si yo, por ejemplo, te informo HBsAg positivo o negativo, ¿vos me podés pedir por este método cuantificar este antígeno? Cuantificar la HBsAg. Recién dimos. Este HBsAg es el antígeno de la hepatitis B. Sí. ¿Verdad? No, este y yo te pongo y negativo, no. ¿Será que no se puede cuantificar? No se puede cuantificar, ¿no? No. Por este método, no. Sí. Y si a vos se te ocurre pedirme un anticuerpo por este método, ¿se puede cuantificar un anticuerpo? Yo creo que no también. No. ¿Se puede cuantificar el antígeno del dengue? Y tampoco. No. Perfecto. Por este método no hay cuantificación. Suponete que vos tengas una mujer que quiere saber si está embarazada o que ya está embarazada y que está empezando a perder
tiene sangrados. Se va al laboratorio y yo le pongo positivo, ¿verdad? Le pongo positivo porque está en un periodo de gestación. Pero ese análisis no te sirve de nada, José. ¿Por qué? Porque no te ayuda a saber la cantidad de gonadotrofina que tiene esa señora que está a punto de perder su hijo. Entonces, por esta prueba rápida, no te sirve. Tenés que pedir la cuantificación del HbS, de la gonadotrofina, del HCG, pero se hace por otros métodos, ¿sí? ¿Entendés lo que te digo? Ahora, hay otra cosa que te quiero preguntar, José. ¿Viste que la troponina, qué era la troponina, José? ¿Cuál? La troponina. La proteína, una proteína globular, creo que era del músculo. ¿Para qué servía? Y la contracción muscular. Pero cuando subía, que era una cosa tan importante que hicimos todo, bochinche hicimos con la troponina. Yo me acuerdo que cuando subió la troponina no era que ocurrió un ataque cardíaco. Un infarto. Un infarto. Bueno, este es un análisis espectacularmente para detectar un infarto, ¿verdad? Pero esta troponina, así como vos decís, es una contracción, es una proteína contráctil. Si yo me voy acá a Ñuguazú y después de 3000 años me voy a trotar, por supuesto que se va a contraer mi músculo y probablemente tenga troponina positiva. Si el analista te informa positivo o negativo, ¿te sirve eso para decir tiene o no tiene infarto? ¿Me puede servir? Te puede servir. ¿Y si era solamente porque se fue a trotar? Ahí no. ¿Y cómo era que hacíamos? ¿Cómo era que se hacía? Suponete que venga tu paciente así todo dolorido, le duele todo acá la parte de la corbata, ¿te acordás? En el pecho, el dolor precordial. Vos tenés así esta fulana está por infartar. ¿Qué era lo que se pedía? Sí, eso era para siempre, José. Tú eres algo para siempre, tenías que cantarle a la troponina. Se pedía la troponina al inicio, ¿verdad? Que te puede dar un valor. Luego se pide a las 1 hora, a las 2 horas, a las 3 horas, y eso hace una curva. Si esa curva va ascendiendo, se confirma el infarto que tiene que irse con tu electrocardiograma y con tu clínica y con las otras enzimas que son las CKMB. Eso era. Pero si esa troponina, suponete que te salga inferior a 10, inferior a 10, inferior a 10 y 12, por ejemplo. Eso no es infarto, es una curva plana. Entonces, lo que quiero llegar es que por este método también existe esta troponina, pero no sirve para nada, porque positivo puede tener cualquier persona. Se tiene que cuantificar, ¿sí? ¿Entendés, José? Sí. Bueno, ojalá Dios quiera que ustedes se acuerden de todo lo que hicimos, porque realmente a partir de ahora ya estamos terminando, chicos. Nos falta 2 clases más y ya Ceausescu. Bueno, la inmunodifusión radial, ¿vieron ustedes? Que se hacen en unas placas que tiene el componente que uno quiere dosar. En este link ustedes van a tener cómo se hace perfectamente y acá está la técnica. Con este procedimiento se cuantifica sustancias que hay en pequeños
pequeña cantidad. Y los que más se piden son las inmunoglobulinas, ¿sí? También se puede pedir antitripsina, ceruloplasmina, LPA, apoproteínas 1, quiero decir, apoproteínas A, apoproteínas B, sustancias que hay en pequeñas cantidades. ¿Cuál es el desfasaje de este método? Es que demora en 48 a 72 horas para poder leer el halo de difusión de unión del antígeno con el anticuerpo. Entonces está siendo desplazada por otras técnicas turbidimétricas que pueden hacerse en menor tiempo. Pero esta es una técnica muy, muy visible y cuesta aproximadamente cada determinación 80.000 guaraníes. Bueno, y acá tenemos la hemoglobina glicada que ya les explicó la profe. Vieron perfectamente ustedes cómo se realizó la elusión de la hemoglobina glicada. Acá tienen ustedes cómo se realiza el cálculo y la interpretación clínica que deberían saber ya perfectamente cómo se interpreta esta hemoglobina glicada. Esta es la cromatografía de intercambio iónico. Otra de las técnicas que hacíamos en el laboratorio era la electroforesis de proteínas. Acá tienen ustedes para mirar este link en el cual se hace la separación electroforética, en este caso de las proteínas. Pero fíjense, esto ya vimos, ya no voy a estar repitiendo. Acá el global de las globulinas nos permite la electroforesis por este método, pero no podemos saber qué contiene cada una de estas globulinas por la electroforesis. O sea, tiene ahí una, ¿cómo se llama? Una limitación. Si vos querés saber cuánto de IgG, de IgA, de IgM hay en esta zona, tenés que pedir aparte por inmunodifusión el dosaje de IgG, IgA, IgM. Si vos querés saber la ceruloplasmina que hay acá en la alfa 2, tenés que pedir aparte por inmunodifusión. Si querés saber la antitripsina, aparte, porque acá es el global. Todo tiene su límite, ¿sí? Entonces, ustedes están en condiciones, o sea, esa es mi percepción, o sea, esa es mi, ¿cómo se llama? Mi soñada misión de que ustedes puedan interpretar ya en esta altura este resultado, ya que hemos visto que esto se expresa en gramos, se puede expresar en porcentaje. Ustedes perfectamente saben la distribución, pueden entender perfectamente cómo se visualiza la tira en celulosa, ¿sí? Y pueden ver perfectamente el gráfico, ¿sí? Pueden saber también perfectamente, supuestamente, digo yo, cuál es una gamma globulina policlonal y cuándo es monoclonal. Esto hicimos muchísimos ejercicios. Ojalá que hayan aprendido, porque ahora ya no les voy a preguntar más. O sea, ahora ya les voy a preguntar directamente. Bueno, una chica o un muchacho. Tamara Román. ¿Profe? Tamara, Sí. al tener vos tu electroforesis, acá, viste que vos le pediste electroforesis a tu paciente, ¿sí? ¿Me escuchás? Espera que no te escucho bien. Espera, a ver, sí. Ahora. ¿Me escuchás? Ahora sí. Bueno, si vos tenés una electroforesis que le pediste a tu paciente y vos visualizás este dibujo de la tira y ves este dibujo, entonces vos decís qué bajo que tiene sus inmunoglobulinas.
¿cómo le vas a pedir esta parte? ¿Cómo vas? Yo era que estudié, profe, espérame que no me acuerdo bien la palabra, el nombre. Es inmunoglobulina. Recién, Esa era la inmunodifusión. por inmunodifusión, ¿sí? O sea que este tiene su limitación. Sí. Y si vos querés saber con exclusividad, viste que las cosas son exquisitas, ¿verdad? Vos pedís así un gruesote y después vas afinando hasta llegar a un punto donde se te aclara todo. Primeramente, seguramente que pediste proteínas totales, albúmina y globulina. Luego pediste electroforesis y luego pediste las distintas fracciones que existen en esto de acuerdo a tu clínica y de acuerdo a lo que necesitas, porque no le vas a poder pedir todas las cosas porque le vas a quebrar al paciente económicamente, ¿verdad? Sí. ¿Está bien? Bueno, ok, gracias, muñeca. Dale, profe. Vamos a continuar. Ay, ¿por qué no me corre este? Bueno, chicos, ahora empezamos con diferentes métodos. Acá se complica nuestra situación. Estos eran re fáciles. Acá tenemos una técnica de inmunoensayo donde se usa una enzima marcada, un antígeno, un anticuerpo, un sustrato. Esta técnica se llama ELISA, inmunoensayo absorbente, ¿sí? La técnica se llama ELISA. Se utilizan específicamente para cada cosa que uno quiere saber. Estas placas en las que contienen en forma estable el anticuerpo o el antígeno que queremos dosar. Y se utiliza un lector, que es un espectro que lee en forma vertical cada uno de estos pocillos coloreados. Es una técnica muy sencilla, no es tan sencilla, es trabajosa de lo último, porque para cada paciente hay que hacer diluciones, ¿sí? Y esto sirve para muchos pacientes. Y el analista tiene que tener una mano especial para no contaminar de una mano a otra y tiene que tener una concentración espectacular. La ventaja que tiene es que se puede entregar en el día y que no es un análisis muy caro, ¿sí? Esa es la ventaja del ELISA y se pueden hacer muchísimas determinaciones. Bueno, ahora hemos hecho ya aglutinación, inmunocromatografía, IDR. Ahora nos fijamos en el ELISA, en el MEIA, en el PIA, en la quimioluminiscencia, que son ya ensayos que necesitan especialmente desde acá una aparatología específica que le encarece su costo, pero es mucho más rápido. Bueno, una de las técnicas que la doctora Rosan les explicó fue la inmunofluorescencia indirecta, ¿sí? La inmunofluorescencia es una técnica de unión antígeno-anticuerpo que tiene un proceso de incubación en el cual en la última etapa se le coloca una sustancia fluorescente en el cual se une al conjugado a lo que se detectó en el paciente y se puede observar al microscopio y en un cuarto oscuro, totalmente a oscuras, la fluorescencia de los núcleos específicamente, ¿verdad? Entonces, esta técnica es una técnica muy noble, trabajosa, barata y que actualmente está automatizada ya también, ¿verdad? ¿Y cómo es el resultado cuando se hace por este método? A ustedes les llega el resultado como un título de anticuerpo y se expresa en forma de cociente. Por ejemplo, anticuerpo antinuclear positivo, dilución 1 en 640. Negativo,
hasta la dilución 1,80. Entonces, ¿qué tuvo que hacer el analista? Tuvo que haber hecho diluciones del suero del paciente, presentar en una lámina específica que son unas improntas y observar al microscopio hasta dónde se produjo la fluorescencia. Y esa última fluorescencia es el título de ese paciente. Es sumamente importante esta técnica, ya que les permite a ustedes el tratamiento del paciente. Un paciente que tiene anticuerpo antinuclear 1 en 640, una vez tratado, esto va a ir disminuyendo hasta llegar a una positividad mucho menor dependiendo del tratamiento del que está siendo sometido. Específicamente, el anticuerpo antinuclear les voy a comentar solamente comentarios, chicos. Los anticuerpos antinucleares son un grupo de autoanticuerpos que aparecen en enfermedades autoinmunes del tejido conjuntivo. Por ejemplo, en el lupus, en la artritis reumatoidea, en la polimesitis, en la esclerodermia, en la vasculitis, en el síndrome de Sjögren. Todas esas autoinmunes pueden aparecer positivos estos anticuerpos, que son sustancias que van específicamente agrediendo al núcleo celular de la célula. Por eso se denomina así, anticuerpo antinuclear. Y esta fluorescencia tiene también un encanto, porque de acuerdo a la fluorescencia tenemos un patrón de fluorescencia. Acá, por ejemplo, en el anterior decía moteado, positivo 1 en 640, moteado. Entonces, el médico se va hacia estas enfermedades, ¿sí? El lupus, el síndrome de Sjögren, la esclerodermia, todo esto pueden dar este patrón de fluorescencia. El homogéneo asociado también con el lupus sistémico y así sucesivamente. Esto, chicos, no me vayan a estudiar. Esto es una especialidad tanto en bioquímica como en la clínica. Es específica de un clínico reumatólogo, ¿está? O el inmunólogo. El paciente presenta características que les llaman la atención a ustedes. Por ejemplo, se le cae el cabello, tiene dolores, tiene el rostro con un eritema como una mariposa, la nariz y a los costados tienen 2 alitas. Esto generalmente al mirarle al paciente ustedes se dan cuenta. Tiene dolores articulares, tiene dolores musculares, ¿sí? Entonces, ustedes hacen el pedido al laboratorio empezando con el hemograma. Siempre se empieza con el hemograma. Acá hay cosas que ustedes ya saben. La eritrosedimentación, la proteína C reactiva, la electroforesis de proteínas, las inmunoglobulinas, complemento y por supuesto que van a pedir el anticuerpo antinuclear. Otra característica de estas personas lúpicas es el desplazamiento, la fagocitosis de las células. Los neutrófilos son fagocitados su núcleo y se convierten en las famosas células LE. Si nosotros observamos esto, luego de un proceso bastante trabajoso en el laboratorio, se hace totalmente manual, esto no existe en otra forma. Se rompe el coágulo del paciente y se hace un lisado, luego un extendido, se colorea y fíjense cómo desaparece el núcleo. Cuando nosotros les informamos células LE, tienen el diagnóstico del lupus eritematoso, ¿sí? Bueno, entonces, todo eso que dije, chicos, no vayan a estudiar. Solamente quiero que entiendan cómo se
se presenta el resultado, cómo ustedes tienen que interpretar el resultado. Entonces, acá es un paciente positivo con una dilución 1 en 640 de un patrón nuclear moteado. Este paciente tiene negativo porque te está diciendo, inclusive si te sale 1 en 40, es todavía negativo. No tiene ninguna enfermedad autoinmune. Puede tener, a partir de 1 en 80, ya podés pensar en cualquiera de esas enfermedades que vos, que acabamos de decir, pero hay otras cosas que pedir que ni si por si acaso no vamos a dar ahora. Es impresionantemente la cantidad de anticuerpos que se pueden pedir para definir específicamente cuál de estas enfermedades hay, ¿sí? Bueno, pasamos a la inmunofluorescencia. Ahora les quiero mostrar estos resultados. Estos resultados, por lo general, y debe ser preciso esto, siempre cuando ustedes quieren saber el comportamiento inmunológico de cierto antígeno en el paciente, deben pedir el comportamiento de la IgG y de la IgM, sabiendo que la IgG te está contando la respuesta inmunológica o la presencia del anticuerpo en tu organismo, ¿sí? Y la IgM te está contando que ahora está enfermo tu paciente. Eso ya dimos todito, ¿sí? Les muestro acá este resultado en donde solamente coloqué IgG. Y les muestro cómo se puede obtener por diferentes técnicas. Ustedes deben ser capaces de interpretar cualquiera de estas técnicas. ¿Por qué? Porque si tienen la capacidad de pensar, si tienen el soporte, ¿cómo se llama? De lo que tienen que saber, pueden interpretar cualquier resultado. Digan, se le hizo a esta persona por una toxo IgG, anticuerpo, por el método de ELISA. Le salió 100 unidades internacionales por mililitro. ¿Cuál es la interpretación? Acá tenemos estos 3 valores de referencia. Nos ubicamos en el 100, que está acá. Entonces, ¿qué nos quiere decir este resultado? Inicio, exposición pasada, o sea, presencia de anticuerpos. Esta persona estuvo en contacto con el parásito y creó anticuerpos, ¿sí? Por quimioluminiscencia, que es otra técnica en la cual hay unión de antígeno-anticuerpo con el luminol y en presencia de una aparatología interesante, a este paciente le dio 2 unidades por mililitro. ¿Qué significa 2? Negativo para ustedes significa IgG no tiene anticuerpos, tiene riesgo de contraer la parasitosis, ¿sí? Por inmunofluorescencia indirecta, a esta persona le salió la toxo 1 en 128. Nos fijamos en los valores y observamos que esta paciente tiene anticuerpos. No está enferma, no sabemos, pero con esta cantidad de anticuerpos no creemos que va a estar enferma. ¿Entienden lo que les digo? Bueno, vamos a ver si entienden. Estos son 2 pacientes que les traje también. Son pacientes ya de muchos años anteriores y no son de nuestro país. Acá, IgG e IgM, así se tiene que pedir. Anticuerpos, IgG, IgM. Acá le salió positivo 4.2. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene anticuerpo. Y la IgM le ha salido negativo, quiere decir, tiene anticuerpo, no está enferma ahora.
no hay peligro. Esta paciente no tiene anticuerpos IgG, no tiene anticuerpos, sí tiene anticuerpos, no tiene anticuerpos IgM. Esta paciente es totalmente sin anticuerpo antitoxo, tiene riesgo de contraer la enfermedad. ¿Cómo era el asunto de la toxo? El asunto de la toxo es una enfermedad parasitaria en el cual se obtiene cuando el hombre, la persona, ingiere alimentos mal cocidos, carne mal cocida, verduras mal cocidas, o mete su mano en la tierra donde está con las heces de los felinos. Gato a humano no hace absolutamente nada, ¿sí? El comportamiento humano es el que le da la pauta. Entonces, si vos tenés una mujer embarazada, se pide muchísimo. Esto es la mujer embarazada. Ya dimos también eso. Si tú embarazada no tiene anticuerpos, tiene riesgo de contagio. ¿Qué tiene que hacer? Hacer el seguimiento de esa mujer. En todo su embarazo, especialmente en el segundo y tercer trimestre. Esta persona tenés que decirle que no coma en las verduras mal cocinadas o mal lavadas, etc. Parasitosis. Si tiene positivo en un valor normal de positividad, tiene anticuerpos, no tiene riesgo, no está enferma. Si tiene positivo alto, con negativo, o si tiene positivo con positivo, IgM, ahora está enferma. En ambos casos que le comenté, se debe medir el test de avidez que ya dimos. Bueno, fíjense este resultado, este es un resultado de IPS. Se hace ahora por quimioluminiscencia. Se tiene el equipo en el hospital de este feroz equipo que tenemos. Este análisis se llama TORCH, en el cual se hace toxo, rubeola, citomegalovirus, herpes y sífilis. Acá falta el de sífilis. Se hace en la mujer embarazada. Esta es la serología, ¿sí? Aparte se hace todas esas otras cuestiones de VDRL, hepatitis B, todo lo que pueden agredir al feto. Y VIH también. Miren acá. IgG e IgM para la toxo. Le ha salido menor a 3. ¿Qué quiere decir esto? No tiene anticuerpos, no está enferma, no tiene absolutamente ni una defensa para la toxoplasmosis. Mujer que se tiene que controlar segundo y tercer trimestre en forma constante. La rubeola, fíjense, le salió positivo y le salió negativo su IgM. ¿Cuál es la interpretación? Esta señora tiene anticuerpos para la rubeola, no está enferma ahora. Para el citomegalovirus, tiene anticuerpos, no está enferma ahora. Herpes 1, herpes 2, positivo IgG, positivo IgM. Esta persona está con un problema herpético que debe ser tratado. ¿Ven? Perfectamente ustedes pueden distinguir acá infecciones agudas, anticuerpos y la no protección de una persona. ¿Está? Bueno. Chicos, hasta las 9 en nuestra clase. Tenemos todavía un camino largo. Los que se quieran ir a las 9 pueden retirarse, ¿sí? Quiero hablar un ratito quiero que ustedes entiendan que este es un trabajo muy minucioso que nosotros hacemos para ustedes, ya que la interpretación de los resultados es demasiado importante para ustedes y cómo tienen que pedir, o si no, no sirve para nada.
es simplemente un papelito que contiene números y que contiene valores normales. Eso no es mi alumno, no son nuestros alumnos. Nosotros queremos alumnos que piensen con razonamiento, ¿sí? Una persona, por favor, doctora. Paolo Ríos. Hola, profe. Hola, Paolo. ¿Cómo estás? Paolo. Bueno, mira vos, Paolo. Este es el resultado. IgG 600 miligramos. Y este resultado IgG anticuerpo toxo 600 unidades. ¿Son iguales? ¿Vos quisiste pedir la misma cosa? O sea, ¿son recíprocos? ¿Qué quiere decir IgG 600 miligramos? ¿Qué es la IgG 600 miligramos? ¿En qué parte no son recíprocos? No son. Bueno, explícame por qué. Cuando vos me pediste IgG y yo te puse 600 miligramos, ¿qué me quisiste pedir? Paolo, ¿no te acuerdas? La verdad que no, profe. ¿Cantidad puede ser? ¿Cantidad de qué? Vos me hiciste la indicación y me pusiste dosar IgG. Y yo te puse 600 miligramos por decirlo, así vos recibiste. ¿Qué vos querías saber? ¿En qué parte de tu cerebro está esta información? ¿Qué es lo que te está contando del paciente este resultado, el primer resultado? ¿Y los anticuerpos? El anticuerpo, uno nomás me pediste, IgG. Acá, en esta parte, mira mi cursor. En esta parte están las gamma globulinas, ¿verdad? Háblame, pues, Paolo. Sí, profe, ahí está. Y este IgG, ¿cuál es? ¿Qué es? ¿Para qué me pediste? ¿Alguien le puede ayudar a Paolo? Porque él está confundido nada más. Yo sé que sabes, Paolo, pero ¿alguien le puede ayudar? ¿Alguien? A ver, voy a llamar entonces. Simón. Hola, profe. ¿Qué tal, mami? ¿Cómo estás? ¿Qué quiere decir 600? ¿Qué quiere decir 600? Lo que yo entiendo es que IgG es algo general, pero IgG para toxo es específicamente para toxo. Espectacular. Así mismo es. Esto es el total de IgG que está acá entre las gamma globulinas. Y esto es específico para cada antígeno que vos querés saber. Así como hicimos la IgG para toxo, para citomegalovirus, para rubeola, para hepatitis C, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, específicamente, fíjense lo perfecto que es, ¿verdad? Uno es el global, cuánto tiene en total, y el otro es específicamente para cada cosa, ¿sí? Perfecto, ¿sí? ¿Entendiste, Paolo? ¿Se Sí, fue, profe. Paolo? Ok. Bueno, vamos a continuar. Chicos, la infección del VIH. Esto es todo un problema para nosotros, ya que se producen por lo general en los hospitales problemas de cortaduras o de clavadas o de accidentes de punción, ¿sí? Entonces, la primera cosa que ustedes llevan
con el consentimiento informado del paciente y de ustedes, si se declararon ustedes, se realiza el test rápido por ese método que hablamos. Según el criterio de Pronacida, si te sale reactivo ahí, ya sea a tu paciente o a vos, ¿verdad? Directo se va a Pronacida y se hace la carga viral, ¿sí? Para saber exactamente si tiene o no tiene el anticuerpo, ¿sí? Ahora, otra cosa es la realidad de los hospitales, ¿verdad? Entonces, por este método, chicos, no se puede aseverar, no se le puede decir reactivo esa noche o esa madrugada. Hay que realizar pruebas confirmatorias. ¿Cuáles son las pruebas confirmatorias? La prueba confirmatoria, fíjense, esta era la secuencia que nosotros usábamos. Pruebas de VIH, prueba rápida. Luego de eso, como acá, puede salir no reactiva o reactiva. Si el paciente tiene síntomas, es un paciente de alto riesgo, ¿sí? Transfundido o tiene criterios para pensar, entonces se pide el test por ELISA, ¿sí? Realmente test de ELISA ya no se pone, ¿sí? Se pone pedido anticuerpo ante VIH. Esto se puede hacer por quimioluminiscencia o por ELISA. Si acá te sale positivo, otra vez no le podés decir absolutamente nada a tu paciente. No es confirmatorio. Entonces, se recurre a las pruebas confirmatorias que son el Western blot y por último, la PCR, ¿sí? Ahora, la teoría es que acá se demora mucho tiempo, ¿sí? Para que haya anticuerpos en el paciente se demora mucho tiempo. Entonces, por eso Pronacida quiere que te hagas la prueba rápida y directo la PCR, ¿sí? Algún día vamos a tener esa particularidad de tener inmediatamente activado la biología molecular en todos los hospitales. Bueno, entonces, acá tenemos la prueba rápida. Si es positivo, no informar, ¿sí? Entonces, se hace pruebas de cribado. ¿Te sale positivo? Otra vez por ELISA, no informar. Ahora, se pide el Western blot. Si te sale positivo, sí se puede informar. Bueno, miren acá. Cuando un paciente es infectado por el VIH, la respuesta de la carga viral inmediatamente empieza a subir. ¿Ven? Ven acá, la cosa azul, ¿verdad? Y recién a los muchos días empieza a subir, casi de meses, empieza a subir anticuerpos, ¿sí? Por eso es que la persona se queda tan preocupada porque por ese test rápido y tenés que hacerte a menudo, tenés que hacerte. ¿Por qué? Porque siempre te sale no reactivo, pero tenés la espada de Damocles encima de tu cabeza, ¿verdad? Sin embargo, este antígeno, el P24, se encuentra ya aumentado, miren acá, en días. Y este P24 es uno de los antígenos propios del VIH y que se encuentran en este periodo de ventana. Entonces, actualmente, en nuestro lugar de trabajo, se hace el test rápido por inmunocromatografía. Luego se hace test de anticuerpos VIH-1 y VIH-2 y el antígeno P24, ¿sí? Entonces, acá se hizo por inmunocromatografía no reactivo. Acá, fíjense, le salió negativo su anticuerpo y le salió negativo su P24. Si acá le sale esta parte positiva, directo se tienen que ir a Pronacida, ¿sí? Entonces,
es sumamente importante. Acá dice otra vez, estos resultados no son confirmatorios. Tiene que irse al método de diagnóstico. ¿Cuál es uno de los métodos de diagnóstico? El Western blot. El Western blot es una técnica de inmunotransferencia en donde acá están depositados, al hacer la electroforesis, la parte génica, o sea, los antígenos propios del VIH, ¿verdad? El VIH, según el criterio del CDC que nosotros utilizamos, tiene que tener el paciente por lo menos 2 bandas que tienen que ser el P24. Este P24 es sí o sí tienen que salirle. Y puede salirle el GP41 o el 120 o el 170 como mínimo, ¿sí? Una persona que no tiene VIH, nada no le sale acá. Vamos a ver acá. Miren, este es una tira de un paciente que no tiene absolutamente ni un antígeno correspondiente al VIH. Este es un paciente en el cual se puede observar el P24, tiene el GP41, tiene las bandas 160, 120 y tienen otras bandas que son totales del confirmatorio del VIH. Acá ya no hay más ni una duda. Este paciente es VIH positivo. Fíjense, acá este es el control, este es el patrón positivo que trae el equipo, ¿verdad? Entonces, miren, un paciente, acá ya podemos decir con la palabra negativo, su tira es sin ni una banda. Negativo. Acá se libera para siempre. Un paciente positivo va a ser este paciente B que tiene P24, tiene GP41, tiene también P55, tiene 120, 170, toma totalmente los criterios estos, ¿sí? Inclusive más. Este es un paciente VIH positivo. Este otro paciente, el paciente A, ha dado P27, una suavidad notable para el P55, tiene así unas cuantas rayitas suavecitas, no tiene 160 ni 120, pero tiene estas rayas. Entonces, este paciente es el famoso indeterminado, que se tiene que volver a repetir en otro tiempo o directamente se hace carga viral, ¿sí? ¿Por qué? Porque no le tiene que salir ni una rayita, no tiene que aparecer para que se pueda confirmar que es negativo. ¿Entienden? Bueno, miren que esto es tema de examen, ¿sí? Tema de examen para ustedes. Les comenté que se pueden ir ya antes de tiempo. ¿Sí? No. Señor, te escucho. Tengo una pregunta. ¿Los síntomas no, en cuánto tiempo más o menos aparecen en el VIH? En el VIH, y depende de la forma del paciente, ¿verdad? Eso es. Los síntomas pues son muy, muy sugestivos. Más le aparece al paciente que tuvo un accidente de punción, lo que más le afecta es la parte psicológica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque viste que el VIH lo que le da es un conjunto de cosas, por ejemplo, anemia, fiebre, infecciones a repetición, toxoplasmosis, son cosas derivadas de él, ¿no? Es que vos tenés así como el COVID, que no podés respirar, ¿sí? Son secuencias que se van
se van haciendo camino, le va carcomiendo al paciente, ¿verdad? Le va debilitando la parte inmunológica al paciente. Por lo tanto, no podés, si vos, por ejemplo, tenés un paciente que sabes que es VIH positivo y vos tuviste la mala suerte de que al sacarle la sangre se te haya, o al operarle te hayas cortado con él, o que no sepas y te hayas acostado con una persona que es VIH positivo, probablemente nunca tengas así un síntoma así muy característico. Pero con el tiempo los marcadores te van a dar la pauta. No sé cómo te explico esa parte, que una vez instalado el virus, recién se tienen los síntomas, ¿sí? Y lo que se quiere evitar es que aparezca ese anticuerpo. Entonces, bien, hemograma, se hace vaciloscopía, todas esas cosas se tienen que hacerle. Pero eso ya es cuando ya está. Si vos te clavaste hoy y te sale todo negativo, nada no te va a pasar. Nada no te va a pasar. Pero tu mente va a estar enloquecida, ¿sí? O lo que tiene que, chicos, nosotros cuando tenemos este accidente, inmediatamente tratamos de hacernos la carga viral, ¿sí? ¿Por qué? Porque al hacernos la carga viral, y si tenemos esa carga viral ya alterada, inmediatamente se toman los antirretrovirales y eso frena totalmente al VIH. Y eso cada hospital allá en IPS, si te clavas de madrugada y es de alto riesgo tu paciente y le salió reactivo, es en forma discreta, inmediatamente vos te vas a epidemiología y allí te vuelven a tomar todas esas cosas y te derivan ya para tomar el antirretroviral, que creo que son 3 o 4 pastillas muy agresivas, ¿sí? Bueno, Gracias, profe. ahora tenemos la reacción en cadena, la polimerasa, que es lo máximo. Esto es los análisis que ustedes van a manejar. En un cierto tiempo, todo va a ser por PCR, ¿sí? ¿Por qué? Porque actualiza, mejora el diagnóstico y acelera el proceso de tratamiento. Pero tiene la desventaja que las personas deben ser adecuadamente, ¿cómo se llama? Equipadas, no es equipadas, sino que tienen que saber mucho de biología molecular. Los bioquímicos tienen que estudiar muchísimo. También hacen los biólogos. La diferencia entre el biólogo y el bioquímico es que el biólogo no puede firmar resultados de personas, ¿sí? El biólogo está para la investigación, pero su alcance a la clínica está limitada. Es por eso que tuvimos la pasada esa gran controversia, porque ellos no dan fisiopato, no dan fisiología, no dan las materias clínicas que nosotros tenemos, ¿sí? Bueno, les quiero mostrar acá. Acá se hizo una electroforesis y tinción posterior de segmentos amplificados en varios segmentos. ¿De qué? Esta es la referencia, la E, ¿sí? De varios alelos. Acá tenemos una víctima, acá tenemos un sospechoso y tenemos la mancha de sangre del sospechoso. Vamos a detenernos a mirar. Fíjense acá, en el genotipo SRT1, fíjense cómo coincide estos dos con la mancha que se encontró en el sospechoso, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Este señor sospechoso tenía, por ejemplo, una camisa que tenía sangre,
se le quitó la camisa y esa sangre corresponde a la víctima. No quiere decir que este señor haya sido el culpable. Acá, por ejemplo, fíjense, esta no nos sirve porque está totalmente iguales. No sirve. Por eso es muy interesante hacer por segmentos amplificados. Entonces, esos segmentos amplificados a través de la PCR nos dice exactamente lo que estamos queriendo buscar, ¿sí? En este caso se confirma que la mancha que tenía ese paciente, ese sospechoso, la mancha en su ropa, ¿verdad? Corresponde a la sangre de la víctima, ¿sí? Vamos a mirar otra cosa. Acá, esto ya les mostró en el primer día, era para la paternidad. Se tiene de la madre, del niño y de los posibles padres. Entonces, se hace la corrida y vemos que los rosados corresponden a los genes de la madre y en este caso, este padre 1 es el que tiene la afinidad perfecta con el niño. Fíjense que este padre 2 tiene algunos, pero no tiene el niño ni uno de estos. Por lo tanto, este padre 2 no es el padre, ¿sí? ¿Entienden? Otra cosa, por ejemplo, es la escena del crimen. La escena del crimen, tenemos una víctima, tenemos un sospechoso 1 y un sospechoso 2, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? La comparación entre la electroforesis, la carga de la escena del crimen, pónganle que sea una mancha en la pared, algo así, ¿verdad? Con el probable sospechoso, ¿sí? Y fíjense ustedes cómo coincide con el sospechoso 1. ¿Qué quiere decir eso? Que este tipo o esta persona estuvo en la escena del crimen. Pero acá no hicimos absolutamente ni una comparación con la víctima. Acá la historia es saber si esta persona estuvo en la escena del crimen. El otro era otra cosa. El otro comparamos la sangre que había en la camisa del sospechoso si coincidía con la víctima. O sea, la biología molecular es muy amplia y en la parte de forense se puede hacer miles de pareos para poder hacer las interpretaciones, ¿sí? Bueno, y por último, sí. Chicos, vamos a hacer una reflexión que para el diagnóstico del COVID, híjole, ¿qué le pasó a este? Para el diagnóstico del COVID se utiliza la biología molecular utilizando hisopado nasofaríngeo. En el hisopado nasofaríngeo se puede detectar a través de la PCR en tiempo real el anticuerpo, ¿sí? Entonces, acá no se detecta SARS en esta muestra analizada. ¿Cómo se tomó esta muestra? En un periodo de 3 a 7 días, teniendo o no teniendo síntomas, ¿sí? Y se detectó entonces a través del hisopado nasofaríngeo. Este otro paciente fue negativo, no se detecta. En este paciente se ha detectado. Ahora bien, esto es hisopado, ¿sí? El hisopado también se puede hacer antígeno, ¿sí? ¿Y cuál es el antígeno? El antígeno del SARS-CoV-2. ¿Y qué detecta ahí? Se detecta por inmunocromatografía, por el cassette, lo primero que dijimos, y te vamos a decir positivo o negativo, pero ¿cuál es la situación ahí?
el paciente tiene que tener síntomas, tiene que tener fiebre, su nariz tiene que chorrear, no tiene que poder respirar, tiene que tener la saturación con síntomas. Solamente con síntomas podés pedir antígeno, ¿sí? Eso es lo que tiene ahora. Ahora, el otro, el PCR, que también se hace en hisopado, te cuenta el anticuerpo, ¿sí? Si tiene o no tiene la enfermedad. Miren, esto se hace a través de ciclos. Se tiene un amplificador que produce ciclos. Fíjense que acá está la fluorescencia. Estas dos curvas son de dos pacientes. Este primer paciente, a las 10, creo que dice 10 acá, ya se produjo la fluorescencia. Y este otro paciente, recién a los 20, produjo también la fluorescencia. Esta persona, el paciente A, tiene muchísima carga viral y es un paciente que va a infectar a muchísima gente porque está mucho más cargado que este que necesitó 20 ciclos para dar positivo, ¿sí? Esto en cuanto a la infectividad. Ambos son positivos, pero esta persona es más peligrosa que esta persona. Cuando se hace el análisis, estas son las curvas que hace el ciclador, ¿sí? Ven ustedes cómo la fluorescencia hace una curva ascendente. Todas estas son negativas. Entonces, a partir de cierto ciclo, se informa por PCR positivo o detectable, ¿sí? Esto, chicos, tiene mucha importancia. Tiene mucha importancia en qué momento ustedes están pidiendo. Si piden fuera de tiempo, nada que ver. Ya no sucede más nada. Bueno, les cuento una historia para poder otra vez hacer este resultado. Tuvimos una señora que tuvo todas ¿cómo se llama? Las características del COVID. Dolor de ojo, fiebre, tuvo diarrea, no tenía más. Bueno, le llamó al 154 en la época feroz, ¿verdad? Y le dieron turnos para un día X que fue 12 días después de empezar empezar los síntomas. La PCR le hicieron un hisopado y le dio no detectable, ¿sí? Entonces vino otra vez la señora y dijo, yo no tengo COVID. Pero ella tuvo todos los síntomas. Por lo tanto, luego se realizó en suero, no en hisopado, la determinación de anticuerpos que son anti-SARS, IgG e IgM, ¿sí? Y se hizo por un método parecido al ELISA que usa fluorescencia, por eso se llama ELFA, esta F de fluorescencia. Y fíjense ustedes, le salió positivo y positivo. ¿Qué quiere decir esto? Que esta señora sí tuvo la enfermedad y se encuentra todavía en un periodo todavía no tan curable. Por eso continúa teniendo IgM positiva. Fíjense acá, no tiene absolutamente ni un número acá. Esto no quiere decir la cantidad de anticuerpos, solamente es una cualidad. Positivo, positivo, negativo, negativo. Acá lo que te quiere demostrar con este resultado es que vos tuviste COVID, no la respuesta a la vacuna, ¿sí? Miren, esta otra paciente, esta es una paciente de 70 años que fue vacunada por 2 dosis. No sé por qué el médico le pidió este análisis. Este análisis
le sale 17 y negativo. Este análisis no sirve absolutamente para nada del mundo. Esta señora, ¿por qué le pidió esta? Porque empezó a tener síntomas de COVID, ¿verdad? Entonces, cuando se tiene síntomas, ¿qué es lo que hay que pedir? Se tiene que pedir el antígeno, el hisopado para el antígeno. Esto, si el médico en su cerebro pensó que por estar vacunado iba a tener anticuerpos la señora, esto absolutamente, encima está hecho de una manera demasiado burda. Es por ELISA, no tiene ni una especificación a los cuántos días se hizo. Este análisis no sirve absolutamente para nada. Entonces, chicos, la gente ahora se está haciendo muchísimo para saber si tuvo una respuesta a la vacunación. Resulta que para la vacunación se tiene que tener la PCR, el spike, la parte de la espiga, que es la que tiene la vacuna. Y los reactivos, la mayoría de ellos fueron preparados para saber, para hacer el diagnóstico, no para saber los anticuerpos, ¿sí? Así es que mucho cuidado con esos pedidos. Aténganse a hacer el diagnóstico y no a hacerse análisis que se pidan sin tener razón de ser, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta con respecto a esto? Por favor, si tienen alguna pregunta, o si no, nos vamos. Les agradecemos su presencia. No hay preguntas por la pinta.